Vamos a hablar hoy de las 6 artes de Confucio y el cultivo del ser. Confucio nos habla de 4 áreas a desarrollar. La primera área es la cultura. La cultura corresponde a una serie de conocimientos amplios sobre diferentes temas y además a una serie de prácticas que le permiten al ser humano que desarrolla esta parte, pues convertirse en caballero perfecto, en Yun Tzu, que pues es el ideal de Confucio. Es una persona noble, recordemos, noble quiere decir que encarna las virtudes y esto lo hace a través de el cultivo de la cultura y además a este cultivo se llega a través de las 6 artes, que es lo que veremos hoy. Voy a explicar brevemente las otras 3 áreas que deben desarrollarse según Confucio, pero pues están en la misma sintonía. La siguiente área es la conducta. La conducta se refiere a cómo actuamos y se debe actuar conforme al Ren, es decir, a la benevolencia y al amor por los demás. En la medida en que actuamos con Ren, con benevolencia y con amor por los demás, con humanidad, pues estamos haciendo el camino, según Confucio, y por lo tanto, pues nos vamos a convertir en caballeros, en nobles. Y las otras 2 áreas, la lealtad y la confiabilidad, son las consecuencias inmediatas de actuar de esta forma, de actuar conforme al Ren, porque vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y entonces vamos a intentar ser lo más leales posibles y confiables para llevar a cabo todo de acuerdo al Ren, que pues como les estaba comentando, pues tiene que ver con el amor a los demás y con la humanidad que se debe tener pues en todos los casos. Las 6 artes de Confucio entonces van a ser la cortesía o li o los ritos, la música, yue, la arquería, she, la equitación o conducción de carros, yu, la caligrafía, shu, y las matemáticas, shu. Veremos cada una a continuación. Los hombres que dominen estas 6 artes habrán alcanzado un estado de perfección que se llama Yun Tzu, el perfecto caballero o el noble. Y bueno, los Yun Tzu pueden vivir con poco, pueden vivir modestamente, hacen más y hablan menos, son leales, disciplinados y sabios. Por el contrario, los Xiao Ren, Xiao es pequeño, entonces es hombre pequeño o persona ruin, son egoístas, no piensan las consecuencias de sus actos y solo les interesa el poder y la fama. Y bueno, vamos a empezar con cada uno de estas 6 artes de Confucio, y a ver cómo nos pueden ayudar a formar el carácter y cómo nos pueden ayudar a ser mejores personas en general. La primera de las 6 artes que debe manejar el sabio o el Junzi, el caballero, son la cortesía o los ritos. La cortesía se refiere a la capacidad del hombre de ocupar su lugar en la sociedad. Esto da un símbolo de jerarquía y poder y además da un método de autodisciplina y dominio de uno mismo. Pongamos, por ejemplo, la situación en la que estamos en una consulta médica y debemos entrar a cierta parte y entonces debemos guardar ciertos códigos de conducta cuando nos acercamos al médico, cuando hablamos con las personas, etcétera. O por ejemplo, cuando estamos en una misa y toda la gente se para y empieza a orar, en ese momento no podemos estar, por ejemplo, hablando con otra persona o no podemos estar hablando por celular, entre otras cosas. A esto se refiere los ritos, a tener autodisciplina, control de uno mismo para poder estar en estos eventos sociales. Y bueno, el hombre debe estar supeditado al cosmos, al cielo, y por lo tanto se armoniza con él a través del estudio de sí mismos y también a través de los ritos. Esto, digamos que está muy arraigado en Confucio porque hace parte
de toda su cosmovisión, la, de toda la herencia cultural que tiene de sus antepasados y pues nos muestra que en cuanto a los ritos se refieren a cualquier situación en la que estemos, en la que estemos en contacto con los demás. Entonces, cualquier situación en la que podamos estar en contacto con los demás, pues es un rito. Por lo tanto, se trata del respeto a los demás y del dominio de uno mismo para con los otros y para con uno. La siguiente parte es la música. Esta es la siguiente arte que debe dominar el noble o el caballero. La música nos transporta a un estado de reflexión, de paz, de armonía con el ritmo, de armonía con los ciclos del mundo. La música se usa para expresar el sentimiento, pero es un sentimiento moderado, es un sentimiento que nace de lo profundo del corazón y digamos que la música también permite armonizar con el mundo. Eh, hay un texto que se llama Memoria sobre la música y se los voy a leer. Dice, lo único que no puede fingirse, es decir, la música es la revelación de los verdaderos sentimientos. Y hay otro texto que se llama el Shangshu Yaodian, libro de historia, en el que dice, la música es una conexión con los dioses y los espíritus y puede inspirar las danzas de todas las bestias. La música, por lo tanto, nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y pues tiene una conexión con las emociones muy importantes. Es tan así que la música nos evoca recuerdos y que además se puede usar como terapia para controlar los estados de ánimo. Entonces es bastante importante. El siguiente, la siguiente arte que debería dominar el noble es la arquería. En este, pues la arquería le da concentración, fuerza y enfoque mental. La arquería pues requería fuerza para tensar el arco y también requería concentración para pegarle a la diana. Y bueno, por lo tanto, este dominio del arco pues también daba un enfoque mental. Y lo siguiente es la conducción de carros. Confucio no habla mucho de la conducción de carros ni de la arquería en sus analectas, pero la conducción de carros también nos llama la atención porque tiene que ver con, con conseguir autoridad y con la demostración de poder. Podemos hacer un símil con la actualidad, en el cual tener un carro tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad y además tiene que ver con estatus. Se refería a la conducción de carros, sobre todo de tipo marcial. Y bueno, esto reflejaba autoridad y poder que debía tener el caballero o el Junzi. La siguiente arte, de las 6 artes, la quinta arte, es la caligrafía. La caligrafía es todo un arte. Involucra diferentes movimientos que van a incluir todo el brazo y además se tiene que ver con el ritmo de los trazos y además el orden de los trazos. En la caligrafía china es importante el orden de los trazos y no solo eso, el, el calígrafo vierte su alma, el caligrafista o si el calígrafo vierte su alma en cada trazo. Cada trazo se puede hacer una sola vez y no puede pararse. Algo interesante de la caligrafía china es que tiene ideogramas y por lo tanto su caligrafía no es como la caligrafía de los alfabetos latinos, en donde hay una serie de vocales y de consonantes, sino que cada una de estas, de los caracteres chinos, representan ideas y representan también figuras. Entonces, esto hace que la caligrafía pues tenga mucho que ver con la adquisición de cultura
Y además, cuando se hace la caligrafía, el pincel, ustedes miran aquí, por ejemplo, el pincel que está colocado acá, cuando el pincel se toma, hay dos movimientos que se pueden hacer y es claro, para nosotros es claro, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Son dos movimientos, en vertical y en horizontal. Pero también en la caligrafía hay un movimiento, sobre todo en la caligrafía tradicional, hay un movimiento, hay un tercer movimiento que es el movimiento de levantar el pincel o bajar el pincel. Es decir, se está actuando sobre las tres dimensiones. Cuando se levanta el pincel, la línea se hace más delgada. Cuando se acerca el pincel al papel, la línea se hace más gruesa. Entonces, esto también tiene que ver con el manejo de la espacialidad. Y por último, el, el caballero debe manejar las matemáticas. Este es el teorema de Gauguin y en el teorema de Gauguin es básicamente el teorema de Pitágoras. Ellos desarrollan el teorema de Pitágoras con algunos números y básicamente cada uno multiplicado por sí mismo y sumados, entonces tomando la raíz cuadrada obtenemos la hipotenusa. Y bueno, en las matemáticas en China se desarrollaron bastante en los tiempos de la dinastía Han, más o menos en el 200 antes de Cristo, al 200 después. Ellos ya tenían bastante avance sobre las matemáticas y las matemáticas a las que se refiere acá Confucio se refieren a tomar la medida de las cosas. En la medida en que somos buenos en matemáticas, podemos administrar mejor los recursos que tenemos, pero también podemos tener un dominio de la medida de las cosas. ¿Qué tanto esfuerzo debemos poner en alguna empresa? ¿Qué tanto debemos hacer? ¿Cómo administrar los recursos que tenemos? Y bueno, todo esto tiene que ver con la forma en la que le damos orden al mundo. Las matemáticas en la cultura china además están relacionadas con cuestiones como los hexagramas de Li Ching o los trigramas y cada uno de estos números que se puedan hacer o cada una de estas operaciones matemáticas que se puedan hacer le muestran a uno el orden del universo en últimas. Las matemáticas sirven para ver eso en el universo, para ver el orden que hay detrás de todo. También sirve para darle una medida a las cosas. Por ello, el noble debía tener estas seis artes y debía manejar estas seis artes. Claro que al final iba a especializarse en una sola arte, en un arte específica, pero debía conocer todas. Para llegar a la maestría de cualquiera de estas artes, dicen los chinos, se requieren 20 años. 20 años trabajando todos los días en eso mismo. Y entonces, bueno, las artes, las seis artes de Confucio no se aplican en la actualidad de la misma forma en que se aplicaban en esa época, pero sí nos dan luces sobre qué debemos, o más bien, qué cosas es las que estas artes desarrollan y por lo tanto cómo podemos desarrollarlas y cómo podemos hacer para hacer cosas parecidas. Por ejemplo, el cultivo de la música lo podemos hacer perfectamente en la actualidad. Podemos entrenar nuestro oído, podemos además aprender a tocar algún instrumento, pero además podemos simplemente disfrutar la música y saber que no solamente es algo bonito, sino que además tiene ritmo, tiene ciclos, etcétera. En cuanto a los ritos, pues nos ayuda y nos hace entender que debemos tratar de estar en concordancia con las normas de la sociedad y con la sociedad en general y que cada uno de nosotros y pues cada uno de nosotros está relacionado con otras personas y con otros sucesos y por lo tanto debemos guardar compostura en ciertas situaciones y
por tanto, pues esto lo podemos aplicar también. No necesariamente querría decir que lo apliquemos de forma, de forma reverencial, ¿sí? Sino pues se refiere es como a que detrás de los ritos está un orden implícito, está el dominio de uno mismo y están como todas estas cosas que se pueden ganar cuando se aplican. Las matemáticas, como ya les decía, pues la medida de las cosas y además el orden que está detrás de algunas situaciones. La caligrafía enseña el orden de los trazos que debe hacerse y enseña también las cosas que hay detrás de estas figuras que parecen simples. Y por último, la conducción de carros y la arquería, pues nos invitan a hacer algo de ejercicio físico y además a concentrarnos, a estar pendientes del objetivo, porque digamos que el concentrarnos en la flecha o en el lugar en donde va a impactar la flecha y además el conducir y demás nos implica una serie de actitudes que podemos tomar con referencia a estas 6 artes de Confucio. Eso sería todo, entonces los invito a que reflexionemos sobre las 6 artes de Confucio, cómo podemos aplicarlas en la vida actual y pues cómo nos ayuda esto a formar el carácter. Gracias. ¿Qué opinas de las 6 artes de Confucio? Escríbeme en los comentarios.